Perfecto, así toda esa presentación eh, que me pareció tan no me siento reconocido en todas esas palabras, queda al margen. Bueno, en principio voy a agradecer la convocatoria a este espacio, voy a agradecer a Andrea. Como ya decía, lo que hoy traigo para compartir con ustedes es algo que ella, por lo menos en parte, escuchó en una clase de Flaxo. Le pareció interesante que llegara a este espacio que ella coordina. Y bueno, bastaron un par de mails y acá estamos, y ojalá sea de utilidad para las distintas prácticas de cada uno de ustedes, porque la idea es para aquellos que hacemos investigación básica, que esto realmente se traduzca en un efecto concreto, ¿sí? En la sociedad, y en mi caso en la optimización de los recursos que puede poner un profesional que trabaja directamente con niños en mejorar todo lo que sea posible esa niñez. Si les parece, voy a compartir pantalla, vamos directamente al PowerPoint. Eh, y como decíamos, o como preguntaba Andrea, yo no tengo ningún inconveniente en que para precisar algo, en algún momento, si alguien quiere preguntar, se interrumpa lo que estoy diciendo, porque no lo voy a sentir como interrupción. La idea es que, aunque hay un PowerPoint de fondo, esto puede ser de ida y vuelta. Me parece que es por ahí lo más rico. No pretende ser un discurso armado, no es una clase ex cátedra. La idea es que esto pueda rendir, y generalmente las cosas rinden cuando hay preguntas y respuestas. Bueno, comparto pantalla. Confírmenme, por favor, si el PowerPoint se ve bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Ahí debería estar. Ahí estamos, ¿sí? Bien, pero esta es la primera imagen, ¿sí? Son todas imágenes de chicos gesticulando. Ese es un poco mi campo de trabajo. Mi campo de trabajo es el desarrollo de las habilidades semióticas o semiótico-comunicativas en la infancia temprana, y desde ahí lo que yo vengo a proponerles es explorar. Hay, quiero pensar que no soy Sí, yo, por favor, que no es mi silencio. audio. No, no. No, pero Era como de alguien estaba que con tenía problemas de abierto. cable. Ok. Bien, entonces decía que lo que mm, traigo es un poquito un abordaje de cómo los chicos llegan al lenguaje, un poco distinto al abordaje más tradicional. Por supuesto que no el actual, pero sí el más tradicional, y que todavía pervive en la academia, en muchos espacios académicos al menos, que es el de pensar al lenguaje como una competencia cognitiva aislada, eh, compartimentalizada en sí misma, modular, y en todo caso modular desde el comienzo. Desde lo personal, yo no tendría problema en hablar de una relativa y progresiva modularización del lenguaje. Sí tengo mis problemas con la idea de un módulo innato del lenguaje, y voy a tratar de presentar algunos argumentos que hablarían más bien en función de la primera opción que de la segunda, ¿sí? Bien, entonces, en principio e históricamente, y en las facultades de humanidades que yo conozco, en general todavía circula una versión quizá demasiado o un poquito demasiado sosuriana de la lengua, en la que la lengua sería fundamentalmente, por no decir casi estrictamente, un sistema de signos arbitrarios. Bien, esta arbitrariedad viene siendo desafiada recientemente, casi desde comienzos del siglo XXI, retomando algunas ideas, algunas viejas ideas contemporáneas de Saussure, pre-saussurianas en algunos casos, que por la fuerza, por el impacto que tuvo la teoría saussuriana, quedaron prácticamente relegadas a comentarios muy marginales, y que estos estudios lo que vienen a hacer es a desafiar, como decía,
la idea de plena arbitrariedad de la lengua y a reivindicar que existe en la lengua también algún tipo de motivación entre los signos o los sonidos que elegimos para llamar a las cosas y las características de esas cosas, ¿sí? Entonces, frente a la... Se llega a ver el cursor que yo estoy moviendo con el que, perdón, con el que me gustaría por ahí enfatizar algunas cosas o mostrarles en dónde me estoy deteniendo. ¿Se ve la flechita? Sí, sí. Ok. Bien, entonces, frente a la clásica arbitrariedad lingüística de la teoría saussuriana, se están reivindicando desde distintos fueros, desde el fuero estrictamente lingüístico, desde la psicología, el hecho de que la lengua está penetrada de distintas formas de motivación. Digo distintas formas y nos vamos a concentrar sobre una en particular, pero nada más que para mencionarlas y que no queden en el PowerPoint como simples palabras listadas. Hay una motivación emocional, no en la lengua quizás, sí en el lenguaje. Esta motivación emocional es quizás el primer enlace, el primer anzuelo del que puede engancharse el chico para empezar a penetrar y a quebrar la cadena de signos del habla del adulto, que, como nos pasa a todos nosotros cuando tratamos de decodificar mínimamente la cadena de sonidos del habla de un hablante que habla en una lengua que desconocemos, es muy difícil. Entonces, las primeras pistas con las que el chico se vale para tratar de penetrar semánticamente en esa afluencia de sonidos encadenados y casi sin interrupción, es la musicalidad o el tinte emocional que puede tener la cadena del habla, ¿sí? De hecho, hay teorías actuales, pienso por ejemplo en antropología, en Stephen Mitten, que sostienen que no solo ontogenéticamente, sino también filogenéticamente, esto es, en el origen de la humanidad, el lenguaje puede haberse apoyado fundamentalmente en pistas de este tipo. Y Rousseau, como quizás algunos recordarán, en su ensayo sobre el origen de las lenguas, va a plantear directamente que efectivamente el factor musical prosódico está en la génesis de todos los lenguajes humanos. Después tenemos otro tipo de motivación, la motivación apoyada en la forma, ¿sí? Llamada morfológica o derivada, y que figura en el propio texto del curso de Lingüística General como motivación relativa. Y es aquella a la que alude Saussure cuando dice que efectivamente hay ciertas palabras que están formadas sobre la base de otras palabras, ¿sí? Como si el lenguaje aprovechara sus primeros elementos y formara, para tomar el mismo ejemplo de Saussure, palabras como 23 que están gestadas a partir de una primera palabra, 20, y otra primera palabra o palabras del primer nivel, 20 y 3, con las que armamos el sonido 23. Ahí hay una motivación, esto es, la palabra 23 está motivada, ¿sí?, por un nivel previo de lenguaje, un nivel léxico anterior. Tampoco es esta la motivación que me interesa poner de relieve, entre otras cosas porque Saussure ya era consciente de esta motivación, le había dado su lugar, y es cierto que con esto no reseteamos en absoluto el concepto saussuriano de un lenguaje arbitrario, de una lengua, ¿sí?, de una lengua y no de un lenguaje, porque esta motivación morfológica está suponiendo, como decía recién, un nivel básico que sería estrictamente arbitrario. Entonces, avanzando un poquito más, nos encontramos con que hay un tipo de motivación, la motivación llamada a veces semántica, y que abarcaría estos dos subtipos de motivación, consideradas ambas como motivaciones extrínsecas a la lengua. La primera, la motivación fonética, está también contemplada en el texto saussuriano y concierne a las onomatopeyas, esto es, a aquellos sonidos que la lengua recoge de la naturaleza por imitación, ¿sí? En todas las lenguas hay onomatopeyas, sonidos recogidos en los diccionarios respectivos como palabras sin más. La onomatopeya es un tipo de palabra. Bien, tampoco se trata de esto
en este caso, o el interés no va a estar puesto en las onomatopeyas porque, como decía recién, si bien son un tipo de motivación extrínseca, están calcadas de la realidad. Lo nuevo, que no es tan nuevo, como decía, pero lo que ha sido rehabilitado más recientemente, es el estudio de la motivación sinestésica. Esto es, la de aquella motivación en la que se da un cruce entre distintas modalidades o canales perceptivos, ¿sí? De esto se trata la sinestesia en general, esto es de, como indica el prefijo sin, de una sensibilidad cruzada, ¿sí? Bien, a riesgo de ser redundante, porque quizás muchos conocen el experimento que se encuentra acá abajo, el experimento Bubba-Kiki, les preguntaría, imaginando una lengua que podemos restringir simplemente a estas dos palabras que están acá en el recuadro, Bubba y Kiki, si tuvieran que imaginar, porque están aprendiendo, están en las primeras clases de un curso de introducción a esta lengua, ¿a cuál de estas dos figuras corresponde cada una de estas dos falsas palabras, palabras inventadas? ¿Cuál de estas dos figuras geométricas cerradas me dirían que es Bubba y cuál que es Kiki? Pueden escribir en el chat, poner abajo su opinión. ¿Alguien? Andrea, quizás para romper el hielo. Sí, ahí están poniendo que Kiki la amarilla y Búho la naranja. Yo hubiera dicho lo mismo. Búho la Ajá, naranja. bien, Sí, yo perfecto. también. Ok, la cuestión de interés es que en el 95% de los casos esa es la atribución que se hace, ese es el acoplamiento palabra-forma geométrica en 500 lenguas estudiadas. Entonces, esto da a pensar que quizás hay algo que induce qué sonidos seleccionamos para nombrar ciertas cosas de la realidad. Parece que hay algo de esto que quedó durante tanto tiempo afuera. La realidad penetra adentro de la lengua. Por supuesto que la lengua como sistema, ¿sí?, se da sus propias reglas, ¿sí? Pero sí hay elementos naturales, por así decir, que inducen qué tipo de sonidos elegimos para nombrar ciertas cosas. Aparentemente, el contorno de la figura angulada nos propone visualmente cortes, ¿sí?, en sus ángulos, que de alguna manera resuenan en nosotros, tal como el tipo de estrangulamiento que la consonante oclusiva velar sorda k, implica también sobre el sonido, sobre el fiato de la emisión, ¿sí? Kiki es una emisión interrumpida y lo que tenemos ahí, si seguimos la línea de contorno, es también un contorno en zigzag, con una marcación fuerte de donde cambia la línea. En cambio, la figura ameboide naranja de la derecha nos propone un contorno más suave y, según lo que nos dicen los autores de este estudio, que son los autores del estudio pionero o renovador del año 2001 que mencionaba hace unos minutos, de lo que se trataría es de que las formas redondeadas del contorno de la segunda figura, la de la derecha, evocan también, ¿sí?, el sonido o la redondez que cobra la musculatura orofacial, ¿sí?, en la zona estomatognática, cuando tenemos que pronunciar vocales abiertas, ¿sí? La A en particular para este caso. Esto es un fenómeno que está muy estudiado, que pudo llamar mucho la atención y al que se van de a poco acercando distintas hipótesis interpretativas. Pero lo que deja más o menos en claro es que parece haber una multimodalidad en el procesamiento de la información perceptual. En la recepción, ¿sí?, de información se nos conectan los distintos canales perceptuales. Para cerrar un poco la idea anterior, me voy a permitir una lectura mínima
de uno de los grandes nombres de la lingüística del siglo XX, como es Jespersen. Él dice, además para moderar lo que esto puede significar, igualmente estamos en 1922, la vocal I es sumamente adecuada para expresar pequeñez, pero sería absurdo decir que la vocal implica siempre pequeñez, o que la pequeñez está siempre expresada por palabras que contienen la vocal I. Es suficiente mencionar las palabras big, grande, small, pequeño, o apuntar al hecho de que thick, grueso, o thin, delgado, tienen la misma vocal para rechazar esta noción. O sea, no es que en todas las lenguas y en cada una de las palabras de las distintas lenguas, cada vez que se indique pequeñez, nos vamos a encontrar con una palabra que contenga I. Pero es muy curioso que para indicar pequeñez en muchas lenguas, de distintas familias de lenguas, se encuentre algún término, ¿sí? O más de un término en donde está presente la I. Como veíamos acá, pequeño se puede decir small, pero también podemos decir little, ¿sí? En alemán, klein, winzig, para diminuto, etc. O sea, los ejemplos abundan. Ahora, este es un fenómeno acotado, ¿sí? No vamos a cambiar la arbitrariedad saussuriana por un concepto de lengua enteramente motivado. Pero lo que sí se ve es que dentro de la arbitrariedad propuesta por Saussure hay un tipo de motivación que no está reseñada, recogida en el curso de lingüística general, que implica de alguna manera que la lengua recoge alguna propiedad visual, en principio, alguna forma de sinestesia en los sonidos. Hay ciertos sonidos que encontramos más apropiados para nombrar ciertas propiedades de las cosas o de los hechos del mundo. Esto también se ha llamado simbolismo sonoro y, como dice acá, no es un fenómeno, recién indicaba, orgánico ni absolutamente consecuente. Es accidental más bien. Pero su robustez es constatable, ¿sí? Esto se ve, como señalaba, en muy distintas lenguas. Los hablantes de distintas lenguas encuentran particularmente conveniente nombrar ciertas cosas de manera espontánea utilizando ciertos fonemas. La arbitrariedad, entonces, en la lengua, acá me corrijo sobre lo escrito, la arbitrariedad de las lenguas humanas está penetrada de motivación sinestésica. Y entonces, como lo ha denominado una filósofa argentina a la que quizás conozcan, Carolina Escoto, quien fuera rectora de la Universidad de Córdoba, el lenguaje es quizás un fenómeno semiótico más heterogéneo y menos homogéneo de lo que se creía, menos modular, menos sistemáticamente cerrado sobre sí mismo y mucho más abierto o multimodal. Esta multimodalidad no es exclusivamente receptiva, ¿sí? Cuando hablamos de sinestesia decimos que hay cierta resonancia entre el input de información, quizá visual, sobre la decodificación auditiva que puede hacerse de ese mismo estímulo. Ahora bien, la multimodalidad puede ser cruzada en este otro sentido, no ser meramente receptiva o aferente, sino ser también eferente. Es un uso, hay que decirlo, un poco abusivo de lo que significaba multimodalidad originalmente, cuando este término estaba restringido nada más que a la percepción, esto es, a la aferencia de información, pero ahora ya se utiliza también de esta manera. O sea, no solo para la percepción, sino para las respuestas del cuerpo a esa percepción. Y esto nos lleva a una multimodalidad preverbal y muy temprana, de la mano de un experimento que quizás también muchos de los presentes conozcan, que es el famoso experimento con bebés de Andrew Meltzoff. Hayan visto estas imágenes que yo puse ahí en la placa, solamente para orientarme y para ver cuánto me detengo en este comentario, díganme si lo conocen o no. Veo 2 o 3 negaciones con la cabeza, voy a generalizar de una manera brutal, de una manera estadísticamente incorrecta, y voy a asumir que la mayoría no conoce nada de esto. Bien. No, yo tampoco. Perfecto. Bárbaro. Entonces, ahí vamos. El fenómeno de imitación, sobre todo de la imitación diferida, en Piaget, aparece después del año
Y lo que viene a aportar de nuevo este experimento es que la imitación aparece incluso a la altura de los pocos días después del nacimiento. Esto es algo que se rehusó a aceptar hasta que el experimento de Meltzoff empezó a ser replicado por acá y por allá y ya era una cuestión, nada, irrebatible, ¿sí? Había que adelantar mucho las edades piagetianas en relación con la capacidad del bebé para imitar. Lo que hizo Meltzoff fue simplemente plantarse frente a un bebé y hacer esas caras que ustedes están viendo ahí. Meltzoff es el de arriba, ¿sí? El experimentador. El de abajo es el bebé. Bien, se le plantaba al bebé, hacía estas muecas, porque ni siquiera son gestos, estas muecas, y se encontraba con que a los pocos instantes de observarlo, y no bien el bebé se familiarizaba con esas muecas, podía replicarlas. Esto es, decodificaba un input visual, ¿sí? Y lo traducía, ¿sí?, a una expresión equivalente o imitativa. Esto lo hizo, creo que el texto de 1977 implica la experiencia con bebés de unos cuantos meses, no sé si de 6 meses, cosas por el estilo, pero en los casos más tempranos, en el caso más temprano del que yo tenga noticia y que él mismo registró, el bebé podía replicar imitativamente a las muecas del adulto a las 42 horas de nacido. Entonces, aparentemente venimos con algún tipo de sistema multimodal que nos permite esta primer coordinación con el otro. Para Meltzoff, esto ya es prueba de que venimos con una especie de protonoción muy elemental, muy rudimentaria de mente. El otro tendría algo así como una mente. Yo creo que se puede leer de una manera mucho más cautelosa, que en esto hay un mecanismo que nos permite tomar un primer contacto con el otro a través de una réplica más o menos automática, pero que no por automática implica un reflejo. ¿Y por qué no es un reflejo? ¿Por qué implica alguna forma de representación mental? Porque Meltzoff también hizo el experimento de presentar a las 24 horas al bebé el mismo modelo adulto que el día anterior le había hecho ciertas muecas y a las cuales el bebé había replicado imitativamente. Y en esta segunda ocasión, 24 horas después, el modelo adulto se planta frente al bebé con expresión neutra. A los pocos instantes, el bebé empieza a actuar frente a ese modelo con expresión neutra con una imitación que corresponde a las muecas que el adulto le había hecho el día anterior. Entonces, la única forma de explicar esto es que algo ha quedado registrado de esa experiencia 24 horas previa y que tenemos alguna forma de representación mental, de registro o de huella de eso, ¿sí? Bien, esta multimodalidad que Meltzoff nos trae, aunque ya tiene casi 50 años, un poquito menos, lo que nos permitió es repensar las formas más tempranas de contacto con el otro y puso en el primer plano el hecho de que antes de que medien signos existe un mecanismo evolutivamente heredado, ¿sí?, que nos pone de alguna manera en contacto, en una conexión que por supuesto no es conexión todavía para el bebé, es una forma de reaccionar, pero es un primer enlace, un primer ida y vuelta que va a ser fecundado cada vez más, por ejemplo, a los 2 meses con lo que seguramente conocen como protoconversación. Digo bien, asumo que conocen lo que es la protoconversación. Si no, párenme y lo despliego. ¿Sí? Algunos dicen que no. Bueno, para salir del paso se habla de protoconversaciones entre el bebé y el adulto a partir de aproximadamente los 2 meses para aquel tipo de intercambio que se establece entre el adulto y el bebé, en el que el bebé replica,
¿sí? No en el sentido imitativo en este caso, sino que responde a los convites del adulto respetando ciertos turnos. Entonces, el adulto puede hacer un sonido, puede hacer un gesto, puede ser desde guiñar los ojos hasta una vocalización básica, un ajo, y el bebé responde a eso con un ajo o con, a los 2 meses, entre las protoconversaciones más tempranas, con algo que indica, con algo con lo que él está marcando su presencia en eso. Y después retoma la palabra el adulto, se calla, hace un espacio y el bebé interviene ahí. Y se va dando esta especie de ping-pong o de ida y vuelta en el que el bebé sabe cuándo tiene que intervenir y cuándo tiene que esperar a que intervenga el otro. O sea que se van dando los ritmos o los turnos de una conversación adulta, se va dando la estructura formal de los intercambios adultos, todavía sin semántica. Tenemos la estructura vacía, por eso se habla de una protoconversación, no hay un intercambio de sentidos. O en todo caso, el único sentido es mantener esa ida y vuelta que es placentero para los dos. El adulto intenta conectarlo y después se da cuenta de que ha sido conectado por el bebé. Y el bebé también se complace en ese intercambio. Ese intercambio hecho de nada, no intercambian nada más que las pistas para que el otro sepa que yo estoy atento a lo que el otro hace. Y es placentero. Y lo saben todos los padres y madres que han jugado a esto, que es como jugar a nada, pero que se basta a sí mismo. Así que es puro placer de intercambio con el bebé antes de cualquier significación, antes de cualquier semántica. ¿Sí? Ahí Cris Bien, quería decir algo, Cris, ¿querías sí. comentar algo? Cristina, que Sí, levantó la mano. sí, eso era similar a lo que entendemos como relación dialógica, em, como lo que ten- se entiende. si entendiendo esto desde afuera, porque tiendo a pensar que es un término técnico en ciertas áreas, sí. O sea, es un diálogo sin palabra y sin significados. Es la estructura vacía de una conversación en la que cada uno sabe cuándo le toca y cuándo tiene que hacerle espacio al otro. Es una conducta ordenada. ¿Mm? Ordenada que no tiene ningún fin, no persigue nada, no hay información de por medio, es el contacto con el otro con una de sus primeras pautas. Si relación dialógica es lo que yo sospecho, sí, vendría por ahí. Bien, entonces tenemos una multimodalidad que es de ida y vuelta, que convierte los estímulos, ¿sí?, de las vías aferentes en movimientos, en respuestas del cuerpo vía eferente. Esto transforma la primera multimodalidad, que era solamente receptiva, en una multimodalidad también expresiva. Y desde acá es que podemos replantearnos también los primeros momentos, el ingreso del bebé en el curso de adquisición del lenguaje. Frente a la versión todavía más fuerte de una lengua arbitraria y de un lenguaje como capacidad psicológica modular, podemos pensar entonces desde esta perspectiva al lenguaje como una capacidad más heterogénea, nutrida o confeccionada a partir de esta capacidad biopsicológica de la multimodalidad. Y esto en particular, en lo que yo estudio, para los primeros tramos de la adquisición de la lengua, o me corrijo, porque lo que yo estudio son los primeros tramos del desarrollo de las habilidades semiótico-comunicativas, dentro de las cuales el lenguaje es algo así como un emergente. O sea, frente a la opción modular, el lenguaje es un módulo cerrado e innato que funciona con signos altamente específicos. Nos podemos plantear, en función de la evidencia empírica de que hoy disponemos, que el lenguaje quizás sea algo menos cerrado, o por lo menos que lo sea en el origen, y que en todo caso se pueda ir cerrando, pero sin que sus paredes sean nunca tan herméticas como alguna vez se supuso, sino más bien paredes porosas en las que, o a través de las cuales, los signos específicos del lenguaje se combinan con signos de otras características y producen
unidades expresivas de cierta sofisticación, que es hacia donde nos dirigimos, ¿sí? Entonces, de esta multimodalidad receptivo-expresiva en general, lo que les voy a proponer es que nos concentremos un poco en lo que es la bimodalidad, en concreto, la bimodalidad del gesto y la palabra. Lo que voy a tratar de reivindicar es el peso decisivo que tiene el gesto en el proceso general de la adquisición de la lengua. Esto puede sonar hoy por hoy, cuando está muy de moda hablar de la comunicación no verbal, a una perogrullada casi. Lo que voy a tratar de mostrar es cómo realmente, si uno pasa un escalpelo fino, puede ver cómo el gesto apuntala a la palabra, pero no solamente como, llamémoslo así, una especie de chaperón, ¿sí? Como alentando a la palabra a que ocupe el centro del escenario, sino ubicándose en un pie de igualdad con la palabra y permitiendo de esta manera, a través de ciertas combinaciones bimodales de gesto y palabra, que el chico pueda gestar sus primeras expresiones de cierta complejidad, antes de que aparezca la segunda palabra. Una periodización estándar del proceso de adquisición de la lengua marcaba, esto está en los viejos manuales, un primer periodo holofrástico o de palabra única, en donde esa palabra cargaba con el peso de tener que funcionar con el valor semántico de toda una frase, y después un periodo de primeras combinaciones o de dos palabras. La cuestión interesante es ver cómo el gesto ocupa, antes de que aparezca la segunda palabra, el lugar de esa segunda palabra, y que no está meramente ahí para subrayar de una manera emotiva el contenido semántico de la palabra, sino que aporta también un significado, un contenido semántico que se compone con el contenido semántico de la palabra y se gesta ahí ya una primera expresión en la que en algunos casos puede encontrarse la raíz de una protopredicación, ¿sí? Ahora vamos a algunos ejemplos para que esto no quede tan en el aire y tan palabrero, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, me piso con algo que acabo de decir recién, ¿no? La adquisición del lenguaje entonces puede verse desde una versión más dinámica. Esta versión dinámica del lenguaje concibe a la adquisición lingüística como un proceso gradual, ¿sí? No como un switch automático, multimodal, no lineal. Esto supone que puede haber momentos de estancamiento e incluso momentos de retroceso. Muchos de ustedes lo sabrán, porque son psicopedagogos, que recibirán consultas de padres a veces alarmados, yo lo digo como psicólogo, porque el chico empieza a hablar peor. Y hablar peor consiste en que de golpe, en lugar de decir muerto, empieza a decir morido, por ejemplo. ¿Sí? Antes decía yo sé y de golpe empieza a decir yo sabo. Y esto en algunos casos es escándalo y los padres efectivamente se alarman. Lo que hay que ver ahí, por debajo de ese nuevo error, es que el chico comprendió que la lengua es un sistema y entonces aplica las reglas del sistema más allá de los límites en los que la lengua en cuanto sistema ella misma los aplica. La lengua es un sistema de reglas, pero no es matemática, ¿sí? Entonces está llena de excepciones. Lo que le falta todavía a ese chico que ahora empieza a decir yo sabo es ver cuándo hay excepciones o entender que hay verbos irregulares. Pero lo que acaba de hacer es dar un paso adelante porque acaba de advertir que si de partir el participio es partido y de sufrir el participio es sufrido, muy lógicamente de morir el participio tiene que ser morido, ¿sí? Y si la raíz del verbo saber es sab, ¿sí? Y en la primera persona del singular, del presente del indicativo, agregamos normalmente la o, yo corro, yo hablo, entonces yo sabo. Lo que tiene que, el paso siguiente, digamos, la fase siguiente de la adquisición lingüística, para esta estructura en particular, será que el chico descubra que la lengua no es tan regular como él pudo pensar, ¿sí? Entonces acá está sobre regularizando. Va a tener que bajar un cambio,
y darse cuenta de que hay muchas irregularidades en la lengua. En ese sentido, ¿sí?, la versión dinámica del lenguaje lo piensa como no lineal, no es un avance en donde todo el tiempo el chico va sumando un nuevo ladrillo, ni es un avance parejo, por supuesto, en todas las estructuras de la lengua al mismo tiempo, ¿sí? Como apunté ahí, hay una cantidad de contramarchas como la del ejemplo que acabo de brindar. Ahora, la dinamicidad de este sistema implica distintos recursos comunicativos. Entonces, en las primeras etapas, el chico va a comunicar no solamente a partir de sus vocalizaciones y primeras protopalabras y palabras, sino también echando mano de los otros recursos expresivos de que dispone. La expresión facial, la actitud postural y en particular de eso que alguna vez más de un filósofo reconoció como la herramienta absoluta, que es la mano. ¿Sí? En la mano encuentra una arcilla especialmente dúctil para expresar aquello que quiere expresar y para lo que todavía carece de palabras. Entonces, de la cooperación entre modalidades expresivas se puede describir una secuencia madurativa más o menos reflejada en las dos flechas que vemos abajo. Si tomamos el lenguaje digamos, en una concepción aislada o segregada del resto de las posibilidades comunicativas, nos encontramos que a una fase de balbuceo sigue la fase o periodo holofrástico o de una palabra, luego un periodo de primeras combinaciones, también llamado de dos palabras, y después empiezan a aparecer las estructuras gramaticales. Cuando se estudia el desarrollo ontogenético de la relación entre el gesto y la palabra, resulta que tenemos estudios que corresponden fundamentalmente al periodo de una palabra, en donde ya el gesto ahí se combina con una palabra, y después tenemos, cuando aparecen las estructuras gramaticales, tenemos estudios ya en adultos, en donde vemos qué tipo de relación tiene, una vez adquirida la lengua, una vez que el chico ya es un hablante competente, qué tipo de relación mantiene el gesto con la lengua, con las palabras y con las estructuras gramaticales de la lengua. Ahora que ya no es un soporte, un elemento de apuntalamiento para que el lenguaje se desarrolle y se consolide. En el medio había una vacancia que es lo que yo me propuse estudiar hace un tiempo, que es lo que pasa con el gesto cuando ya el chico dispone de dos o más palabras, todavía sin una clara gramática. ¿Qué función cumple el gesto? ¿A dónde va? ¿Qué palabras sustituye o está más que sustituyendo? En cuyo rol, ¿sí?, se encuentra el gesto antes de que aparezca ahí la palabra más apropiada. Están mencionados, vuelvo rápidamente atrás. Acá hay una secuencia de composiciones bimodales de gesto y palabra que nos lleva desde primeras formaciones bimodales llamadas equivalentes a un segundo tipo ligeramente más complejo llamado complementario, a un tercer tipo llamado suplementario, que es lo que vamos a desplegar en esta placa. Las combinaciones o composiciones equivalentes son aquellas en las que la verbalización coincide perfectamente con la semántica de la expresión gestual. Entonces, el chico, por ejemplo, señala, hace un gesto de pointing, de apuntar, y el mismo contenido semántico, el indicar que hay algo ahí, está recogido también en la verbalización, en el pronombre demostrativo esto, ¿sí? Los dos signos dicen lo mismo, el gesto y la palabra dicen exactamente lo mismo. Es el mismo el referente y el mismo el significado. La combinación complementaria ya implica una diferencia. El chico hace un pointing, pero no dice esto o este, sino que ya llama al objeto por su nombre y con esto está cargando semánticamente a la expresión total. ¿Por qué? Porque si dice, por ejemplo, zapato, ¿sí?, el significado zapato no está en el gesto. En mi gesto de señalar, simplemente yo le estoy indicando al interlocutor que hay algo ahí a lo que quiero que atienda. Pero mi gesto no dice qué hay ahí.
En cambio, la palabra, cuando deja de ser esto y pasa a ser zapato, está agregando una información acerca del mismo referente, pero una información que no está en el significado del primer signo, que es la palabra. Entonces ya tenemos una combinación distinta, en donde el referente es el mismo, pero ya hay significados distintos en los dos signos que se combinan. Ya tenemos una combinación de un grado mayor de complejidad. Y en tercera instancia aparece la combinación suplementaria, en la que ya no solo los referentes son distintos, sino también los significados, o mejor dicho, al revés, no solo, como en el caso anterior, los significados son distintos, sino también los referentes son distintos para los dos signos integrados en una expresión unitaria. El chico, ¿sí?, señala, por ejemplo, a los zapatos, pero verbaliza mamá. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? O tenemos un problema cognitivo de reconocimiento, o el chico está muy confundido, o está usando el gesto para indicar una idea, la verbalización para indicar otra, las está integrando sin ninguna gramática, pero dando a entender, ¿sí?, que él reconoce el enlace que hay entre esos dos elementos. Entonces estaría indicando que esos zapatos a los que señala, pero que al señalarlos, o mientras los señala, dice mamá, esos zapatos corresponderían a la mamá. Si no reponemos, ¿sí?, de alguna manera el sentido que puede haber debajo de esa composición bimodal, tenemos que pensar mal, tenemos que pensar que hay un problema. Pero realmente no lo hay. Esto es una constante y esto es una forma de combinar gestos y palabras más rica que las formas anteriores, más fáciles de detectar y que no nos harían problema. Cuando el chico señala y dice esto, está clarísimo. Lo que dice se solapa con lo que gesticula. En este caso no tenemos ese solapamiento, pero el chico no está confundido. Está ligando una idea, ha reconocido los zapatos y sabe, ¿sí?, cuál es el genitivo que le corresponde, a quién pertenecen, ¿sí?, esos zapatos. En un estudio también importante que está mencionado acá abajo, se ve cómo efectivamente está registrada de manera normal, regular, una secuencia que coincide con el creciente grado de complejidad en estas combinaciones. Reitero, antes de que aparezca la segunda palabra. Antes de que aparezca la segunda palabra, ya hay un gesto ocupando el lugar de lo que va a ser la segunda palabra. Cuando el chico puede hacer las primeras combinaciones palabra a palabra, va a decir esto mío, o va a decir esto mí, o mamá mía, o yo pelota, o cosas por el estilo, y le vamos a entender que lo que quiere es jugar a la pelota, o que le den la pelota. El contexto nos va a ayudar para que afinemos nuestra interpretación, la interpretación de cómo hay que vincular esos dos signos del chico. Pero antes de que diga yo pelota, puede señalar a la pelota, y es habitual que lo haga, y que diga yo. Y también tendremos que interpretar si quiere jugar a la pelota o si está marcando la cancha, diciendo que esa pelota es suya, ¿sí?, cuando ve que alguien se la quiere tocar. Bien, comparto con ustedes ahora una cantidad mínima, ¿sí?, de resultados de esta investigación. Acá se puede ver cómo los gestos puros que los chicos utilizan, perdón, me corrijo, no que los chicos utilizan. Esta es una investigación de caso único. Si hablé en plural es porque estos mismos resultados se encuentran en otras investigaciones. El uso de gestos puros durante el periodo de 2 palabras, ¿se acuerdan que es el que estaba resaltado en rojo y el que yo había investigado? El uso de gestos puros o gestos aislados, ¿sí?, gestos que son la única expresión, es menor a lo largo de todo el periodo, de un periodo de 15 meses, a los gestos utilizados en composiciones, o con otros gestos o con palabras. Composiciones con una única palabra o con más de una palabra. O sea que las combinaciones tienen mucha presencia, han sido desatendidas, déjenme que lo diga, durante mucho tiempo, porque o se miraban los gestos o se miraban las palabras. El interés mayor, por supuesto, puesto en las palabras, porque por la vía de las palabras llegamos al lenguaje concebido globalmente, pero
las combinaciones, que también son una suerte de transición entre el mero gesto o la palabra aislada y los signos combinados, al final de cuyo recorrido va a estar el lenguaje, tienen más presencia que los meros gestos. Y en la tabla de abajo vemos cómo los gestos se combinan también con palabras en la expresión del chico, porque los números son bastante parejos a lo largo de todas las sesiones de observación, como con vocalizaciones. O sea que el recurso oral se combina naturalmente con el recurso gestual, con el uso del cuerpo, más allá de que se trate de una palabra. O sea, la expresión, la interjección, ¿sí? El ouch, ay, y esos ruidos con los que los chicos juegan y que utilizamos también los adultos, está normalmente acompañada por un gesto. La combinación bimodal está en nosotros antes de que tengamos algo para decir, y remito al experimento de Meltzer. Sí. No sé si hay una consulta. No, quizá no. Bien. Otro dato es que hay una interesante correlación significativa entre las vocalizaciones totales que se registraron y los gestos totales. Esto es, a medida que avanzaba el chico en su capacidad para la vocalización y para la verbalización, también avanzaba el número de gestos. Esto es un poco antiintuitivo, porque en otro tiempo se creyó que a medida que avanzaban las palabras, le iban ganando territorio al gesto, iban colonizando la capacidad expresiva del chico y nos íbamos a encontrar con más palabras y menos gestos. Y lo que se ve es que, guardando las proporciones, hay más gestos conforme hay más palabras. O sea que se siguen utilizando las dos modalidades expresivas de manera creciente y pareja y se asisten recíprocamente en la confección de combinaciones como las que presentaba hace unos instantes. Y las composiciones o combinaciones, de acuerdo con los tipos que vimos recién, presentaron en este caso de una manera un poco llamativa por la edad, porque yo me ocupé del periodo de 2 palabras, todavía una mayoría de composiciones equivalentes, cuando quizás hubiera sido esperable que tuviéramos más de composiciones complementarias y de composiciones suplementarias. CE es la sigla de un tipo de combinaciones que yo decidí incluir, que indican las combinaciones expresivas en las que uno de los dos elementos de la combinación está simplemente ahí para marcar o modalizar de qué manera debe interpretarse el contenido semántico del otro signo. Entonces, el chico puede decir mío o puede decir mío dando un puñetazo sobre la mesa. Eso es claramente un gesto, está cargado de significación para el otro y no entraría ese tipo de combinación en ninguna de las 3 otras combinaciones clásicas. Déjenme darle también un par de casos quali, que a veces son más interesantes que los meros números, porque aunque puedan ser más escasos, nos muestran, ¿sí? O nos permiten adivinar o conjeturar cuál es la lógica que hay por detrás de lo que el chico está pudiendo realizar en términos de comunicación progresivamente. En un caso se le pregunta al chico en medio de una conversación en una casa nueva, ¿cuántos baños tiene la casa? El chico ya la ha recorrido, ya dio su vuelta de exploración, ¿sí? Está junto a los padres, y ¿cuántos baños hay en esta casa? Y verbaliza 2, pero utiliza las 2 manos simultáneamente para indicar las direcciones en las que están localizados los baños. En el gesto hay una información que no está en la verbalización. El chico, la información que el chico comunica le sale por los poros, le sale a través de la cara, normalmente para enfatizar, aunque es muy típico, por ejemplo, en Colombia me contaban, el hacer un pointing con la pera, ¿no? ¿Dónde está? Allá, por allá. ¿Sí? Usamos el cuerpo, ¿sí? Para significar junto con las palabras, no como si fueran cosas distintas. No es el gesto o el lenguaje con toda su sofisticación. El gesto se nos mete en la sofisticación lingüística y es una herramienta
fantástica para el chico cuando todavía le faltan muchas palabras y cuando todavía desconoce los secretos gramaticales de la lengua y lo que hace es acoplar signos con signos. Y un segundo ejemplo es el de un procesamiento bimodal que implica, a ver si puedo modificar esto, no. Bueno, está ligeramente tapado por un recuadro. En este ejemplo lo que vamos a ver es cómo hay una conversión del input, ¿sí?, verbal que recibe el chico a un output gestual, cuando uno podría suponer que lo más cómodo sería que simplemente repita, porque la frase completa la he escuchado venir de afuera y lo más sencillo sería que la repitiera. El input es el siguiente, ¿sí? Están el bebé y su madre jugando en la cocina. Él le está mostrando a ella, están comentando su primer obra maestra en jardín de infantes, que es algo hecho con masa, con fideos, con lentejas y cosas por el estilo. Su primera escultura. Y llegan al punto de que, bueno, hay fideos ahí en esa masa que ahora se ha endurecido, ¿sí? Y la madre le dice que el fideo así duro no se come. Y lo que él hace es decir, estoy acá en el último de los recuadros, el que dice palabra, así duro come, y la negación, que era verbal, la pasa a la cabeza. Entonces él dice así duro come, en el sentido de que no se come, la idea de que no se come está clara, pero es un cruce de vías, ¿sí? Gestualizó lo que ya era verbal. Acá hay que interpretar, entonces, ¿por qué habrá hecho esto? Bueno, quizás porque le resultó más cómodo por sentir que esa frase completa implicaba demasiada exigencia cognitiva para lo que él podía procesar en términos de cantidad de palabras y le sirvió apoyarse en otra modalidad expresiva. Lo que sea, esto nos permite plantear, ¿sí?, con ciertos autores que existiría, más que un módulo cerrado de procesamiento de signos lingüísticos, un módulo, o por dejar a un lado la palabra módulo, una estructura de procesamiento de signos comunicativos mínimamente bimodal, en el que las palabras y los gestos se procesan, ¿sí?, integrando unidades expresivas a nivel decodificatorio y codificatorio simultáneamente. Esto es muy estudiado en adultos por un nombre que quizá conozcan, David McNeil, y por otros expertos en gestos que han trabajado fundamentalmente a nivel de la coordinación gesto-palabra en adultos. Pero lo que vemos es que eso ya está desde el comienzo. ¿Y por qué no iba a estar? ¿Sí? Como vimos, la multimodalidad nos acompaña desde el nacimiento, desde las 42 horas de vida. Entonces, ¿cómo no iba a estar? ¿Y cómo no van a apoyarse los chicos en este recurso, en esta doble vía de pasar de la palabra al gesto para comunicarse cuando sus recursos son todavía muy limitados? Bien, para ir cerrando, porque veo que estamos ya sobre el tiempo pautado y quiero ser prolijo con eso. Algunas conclusiones generales. Esta primera, ¿sí? Hubo, en este caso observado, pero constatado con otras investigaciones, hay una preferencia desde el origen por el uso de la modalidad oral, ¿sí? Vocalizaciones todo el tiempo, más o menos según el chico, pero es la vía idónea, la más explotada, ¿sí? Cuando se trata de composiciones, obviamente va a haber al comienzo más composiciones bimodales. Y estas composiciones bimodales no van a desaparecer aun cuando la palabra ya pueda componerse consigo misma de una manera unimodal. Y sobre esta unimodalidad se vaya consolidando la adquisición de reglas gramaticales. Se pudo ver también en la investigación cómo hay composiciones que son fundamentalmente emotivas y no informativas. La tradición que inauguraron más o menos en paralelo algunas investigadoras en Estados Unidos y otras investigadoras en Italia, que nos muestra esta secuencia entre composiciones bimodales de gesto-palabra equivalentes
luego complementarias y luego suplementarias, esta secuencia está centrada fundamentalmente en la transmisión informativa, quizás porque está forjada, porque esas investigaciones estuvieron pensadas desde el resultado, que es la predicación, ¿sí? La expresión gramatical sujeto-predicado. Sin embargo, si nos separamos de ese modelo de oración sujeto-predicado, podemos encontrar que hay muchas combinaciones de gesto-palabra que van por otro lado, no por la vía de transmitir un mensaje informativo, sino más bien por la vía de la transmisión de un mensaje emotivamente cargado. Y finalmente que, bueno, quizás convenga pensar o darle una chance a la idea de habilidades comunicativas, en términos bien genéricos, dentro de las cuales el lenguaje es un emergente, una desembocadura que se apoya mucho al comienzo de la vida, en los primeros tramos de la vida y del desarrollo cognitivo, en otras modalidades expresivas. Leo las últimas tres para no pasarme y no hacer comentarios demasiado extensos. La adquisición del lenguaje atraviesa fases que tienen habla telegráfica, ¿sí? El chico habla con palabras encadenadas unas detrás de otras sin los nexos correspondientes, pero que tienen una apoyatura en recursos comunicativos no verbales, con los que se conforman las primeras formaciones proto-predicativas. Cuando el chico señala a los zapatos y dice mamá, dice, eso es de mamá, los zapatos son de mamá. Reconoce que son los zapatos de la madre y lo expresa linealmente, pienso en el principio lineal de la lengua de Saussure, lo expresa ya, mejor dicho, más que linealmente, en una simultaneidad. La linealidad implica la unimodalidad a la que obliga el lenguaje, porque no podemos decir dos palabras a la vez, pero sí podemos transmitir signos simultáneamente. Uno puede ser verbal y para otro u otros tenemos todos los otros recursos que nos facilita el cuerpo. Hay evidencia entonces a favor de una concepción genética de habilidades comunicativas verbales compatible, esta tesis, esta concepción, con la idea de una estructura intermodal gesto-palabra, una estructura cognitiva, ¿sí?, para procesar signos tanto verbales como de otro tipo, contemplando las diferencias de base que hay entre un signo como el gesto, que es gestáltico, total, no tiene partes, global, y las características que tiene la palabra, que es discreta, que es flexiva, ¿sí? Son signos con características distintas. Sin embargo, se puede plantear, apoyados en evidencia empírica, que ambos colaboran entre sí gestionando expresiones de cierta básica complejidad en niveles muy tempranos de las habilidades comunicativas del chico. Y la unimodalización verbal es entonces progresiva, una modularización, más que una modularidad de base, que nunca es excluyente de esos otros recursos corporales que estuvieron en el comienzo apuntalando la adquisición lingüística. Y finalmente, bueno, junto con el componente cognitivo, como decía recién, hay que darle mucho espacio al componente emocional, que es también un soporte de la comprensión y de la expresión del chico. ¿Sí? Última placa, compromiso fehaciente, última placa. Lo que vemos entonces es que la pragmática, ¿sí?, está antes que la semántica y, por supuesto, antes que la sintaxis. Tenemos acciones, ¿sí?, de mutua comprensión en la que no hay significados dando vuelta, y sobre esta estructura de ida y vuelta, atención conjunta mediante, etcétera, etcétera, empiezan a montarse, sobre esa dinámica de las protoconversaciones, empezará a haber un intercambio semántico que va a ser multimodal. Esta semántica es multimodal, lo que yo estudié fue a nivel fundamentalmente bimodal, e implica, por el lado de los gestos, deixis, ¿sí?, expresiones y también signos representacionales, icónicos, sujetos en este caso, porque son más difíciles que señalar, a las habilidades o destrezas plásticas de la gestualidad de cada chico. Hay chicos muy expresivos
que modelan con las manos o con el cuerpo aquello que nos quieren dejar entender, y hay otros que recurren casi exclusivamente al pointing, ¿sí? Y en estos términos, entonces, gesto y palabra colaboran, ¿sí?, como signos comunicativos, permitiendo el avance, la progresión de lo que es en el hombre, idealmente, y dentro de lo que es el desarrollo típico, la conquista de su recurso comunicativo más sofisticado y más dúctil, que es el lenguaje. Gracias por su atención. Dejo de compartir, ¿sí? Dale. Buenísimo, mil gracias. ¿Se entendió? Temo haber pasado por algunas cosas que solo se mencionaron y que yo por ahí asumí que todos manejamos, como el concepto de atención conjunta, y si no, volvemos. Vamos. Cris, vos querías decir algo, me parece, antes. Sí, no, me quedé pensando, no voy a poder reproducir para nada el contexto de cómo dijiste la frase, pero como que veníamos con cierta estructura del lenguaje, es decir, que el bebé nace ya con cierta estructura, y yo me preguntaba la posición o el lugar del otro, de dónde él, cómo construye o dónde obtiene el gesto para poder responder o acompañar en lo bimodal a la palabra o al sonido. Porque hay distintos otros, y hay distintas situaciones de niños, y hay distintos lugares en los que los niños empiezan estas horas tan vitales, digamos, ¿no? Por supuesto. Una cuestión en relación al término estructura. Hablar de una estructura innata suena casi inmediatamente a Chomsky, y yo en ese sentido querría marcar las diferencias, porque esa estructura chomskiana, la gramática universal, es estrictamente para el lenguaje, ¿sí? Y concierne fundamentalmente a las reglas, y en los últimos textos de Chomsky a la recursividad que puede y casi exclusivamente podría el sistema del lenguaje. Lo que sostienen nombres como McNeill, y particularmente McNeill, es que no de manera innata, él no dice que sea innato, se va desarrollando, ¿sí?, en el sujeto humano una estructura que no es exclusivamente de los signos lingüísticos, teléfono para Chomsky, no es de los signos lingüísticos, sino que contempla también otro tipo de signos. Él estudia particularmente los signos gestuales y ciertos signos gestuales. Entonces, la estructura que se va conformando y se va conformando y se va conformando, esto se lo agregamos a McNeill, porque McNeill trabaja sobre todo con adultos, como dije, se va conformando a lo largo del desarrollo, que implica siempre una relación diádica con el otro. Esa estructura, la podemos llamar así con las salvedades que hice, esa estructura va a ser bimodal, o sea, se combinan gestos con palabras para expresar lo que se quiere expresar. Y nos pasa a los adultos que cuando nos falta una palabra, la tenemos en la punta de la lengua, pero no nos sale, ahí viene el gesto al rescate, mostrándonos cómo, si eso pudo ser pensado como gesto, el pensamiento estaba, pero clausurado esta vía, nos cerraron esta vía, ese pensamiento sale por otra vía. Y sí, por supuesto que yo diría que, salvo para el caso del deíctico, que está más allá de la especie humana, porque el chimpancé también señala, más allá del gesto de señalar, los otros gestos van a ser recogidos del otro, ¿sí?, van a ser imitados, van a tener que aprender cuándo utilizarlos. Habrá algunos que son más espontáneos porque tienen que ver con los usos básicos de las manos. Habrá otros que serán espontáneos porque tienen que ver los gestos representacionales o icónicos, figurativos, con el hecho de que yo vea el objeto y reproduzca alguna de sus características. Acá entra mucho en juego la imaginación que tenga el chico y la capacidad de plasmar eso con las manos o con el cuerpo. Esos gestos creativos, ¿sí?, por ahí están más librados a las habilidades del chico, pero todo está soportado en el andamiaje de la relación diádica. Sin eso, estamos fuera, ¿sí? Quizás conozcan un famoso experimento de Tronink,
en el que se separó a los bebés y a las mamás por un rato, ¿no? Para el experimento, en cuartos separados y estaban conectados por un televisor. No sé si escucharon hablar de... Bien, y lo que hicieron los experimentadores es practicar un delay sobre el sonido, de forma tal que la imagen estuviera desajustada respecto de la emisión verbal de la madre que le hablaba al chico, que estaba en la otra habitación y veía eso por un... Bien, ¿qué pasó con esto? Somos multimodales, o sea, estamos preparados para que haya coincidencia entre el movimiento de la cara, el movimiento de la boca y los sonidos, ¿sí? Los sonidos se escuchan al mismo tiempo que vemos el movimiento de la expresión facial. Cuando no coincidió, los bebés empezaron a expresar fastidio, incomodidad, me cambiaron el libreto, esto no, acá hay algo raro, llanto, daban vuelta a la cara, no querían saber nada con la madre que les hablaba, pero el sonido les llegaba con... Entonces, la estructura, perdón, saco estructura en este caso, el andamiaje es la relación diádica, y eso tiene que estar, el canal tiene que estar bien aceitado, ¿sí? Para que haya progreso cognitivo y comunicativo. Y esta relación diádica es multimodal, como creo que respalda muy bien este experimento que acabo de traer a colación. No sé si era eso, Cristina. Sí, sí, en realidad es como, bueno, difícil. Me estoy pensando cuántas veces uno le dice a los padres que no responda a los gestos de los chicos, sino que le hable con las palabras, es decir, casi como hasta anulando el sentido del gesto, por supuesto a otra edad, ¿no? No de recién nacido. Ese es el punto. Hay chicos que sabemos que con el dedo índice hacen magia y se pueden arreglar hasta los 4 años si uno no está atento a esas cuestiones. Como vos decís, hay edades. Cuando el chico por primera vez señala algo, estamos todos aplaudiendo. Empezó a señalar, ¿sí? Empezó a señalar, dijo la primera palabra. Ahora, si esto es lo único que hace hasta cierta edad, a ver, se comunica con esto. ¿Sí? No hay riesgo de otra cosa. Mira al adulto, chequea si el adulto está mirando en la dirección del gesto que él hace. Esto es crucial y esto es lo que tiene que ver con lo que yo llamaba hace un rato y quedó ahí sin explicar, tal vez la atención conjunta, que empieza a darse hacia los 9 meses. ¿Sí? La atención conjunta consiste en la triangulación entre el bebé, su otro, ¿sí? Y el objeto. Hasta cierta edad hay una relación con los objetos y una relación con el semejante por otro lado. Hasta cierta edad, si yo le pongo una virome enfrente al chico, ¿sí? Frente a mi cara, estamos en una relación cara a cara, le pongo una virome, el chico va a sacar la virome, porque me quiere ver a mí. Después empieza a explorar los objetos y va a llegar a una edad en la que él va a estar con la virome, yo voy a querer meterme, y el tipo me va a sacar a mí porque está con la virome. Pero es como si hubiera exploraciones en dos campos paralelos. La atención conjunta implica el cruzamiento y la triangulación entre los 3 elementos. El otro y el objeto ahora están integrados, ¿sí? Y esto es lo que hace que Trebarten hable ahí de una intersubjetividad de tipo secundario. La intersubjetividad primaria es diádica, entre el semejante y el bebé. La secundaria es de tipo triádica. En esa diadicidad ahora se hace intervenir al objeto, pero no porque se lo meta a la fuerza, sino que el chico se da cuenta de que el otro tiene intenciones respecto de los objetos a los que mira. ¿Sí? Ve que puede seguir la línea de la mirada del otro y se da cuenta de que, hay algo acá. En esta línea, él mira ahí, está por agarrar eso. O no solo la mirada, aprende a interpretar la colocación del torso. El cuerpo nos dice mucho acerca de las intenciones que alguien tiene. Y aprende a influir en eso, porque se da cuenta de que tal como él puede leer en el comportamiento del otro las intenciones del otro respecto de los objetos, él también puede hacer que el otro vea cuáles son las propias intenciones respecto del objeto. Entonces ahí va a aparecer, ahí tiene sentido que aparezca el gesto de señalar, porque aparece, cuando es comunicativo y no exploratorio, aparece para el otro.
¿sí? Es la forma de que el otro entienda qué es lo que yo quiero y no puedo alcanzar. Y esto se hace mirando al otro. El bebé chequea que el adulto vea lo que él está señalando, el bebé mira al objeto y mira al adulto, de forma a ver que se cierra el triángulo y que el otro captó lo que él quería transmitirle. Entonces, el otro tiene que estar, si no estamos en problemas. Ahí justo preguntaban, perdón, Cris, sí. Sí, sí. No, No, que ahí, no, está- no, decía que ahí preguntaban sobre el tema de qué interesante pensar esto en niños con algún tipo de dificultad en la estructuración subjetiva. Lo ponía Florencia, creo, en el chat. Ujú. Cuando hablas de estructuración subjetiva, bueno, estoy tratando de Hola, buscar a Florencia entre las caras estoy que veo acá. para... hola. ¿Estás Hola, ¿cómo estás? pensando en algún tipo de patología concreta, TGD o algo por el estilo? Claro, exacto, donde el otro en realidad como que no entra en el campo, o entra el objeto o entra el otro. Ahora cuando vos decías lo de atención conjunta, pensaba en que no sé si se da esta variable de esta manera y que es un funcionamiento de ese estilo. No sé si es conjunto, ahora me lo pongo a pensar, porque es o un objeto o el otro. Y en general es el objeto más que el otro, me atrevo a decir por ahí muy así livianamente, ¿no? Pero pensaba un poco en ese tipo de comunicación y Ujú, en ese funcionamiento del pensamiento que estamos, creo que todavía intentando entender, ¿no? Creo que es otra lógica la que se juega, o no sé cómo ahí intervenir desde ese plano. Por eso lo ujú. pensaba. Pero sí, Bien, es en este tipo de chicos o patologías. yo voy a ser muy prudente porque no es para nada mi especialidad. Ujú. Entiendo que sí, que en el hecho de que el chico se pueda comunicar, pueda ver que el otro esté atento a sus intenciones, ahí hay que reconocer una marca importante, porque el otro es un otro, pero no quiero ir más allá de lo que podría decir y mucho menos hablar de intervenciones. Sí puedo No, pasarles a la persona indicada para esto. Pero la cuestión es el reconocimiento del otro como sujeto. Y además hay algo en el gesto de señalar que es importante poner de relieve. En el gesto más sencillo de señalar hay dos funciones. Esto puede funcionar como un protoimperativo o como un protodeclarativo. El protoimperativo es aquel en el que antes de la aparición del lenguaje y del modo imperativo, antes de la palabra, el chico hace entender que él está queriendo esto y que quiere que el otro le dé esto. ¿Sí? Orden o pedido. En el protodeclarativo, el chico comparte, sin esperar ninguna ganancia, ningún objeto que se le dé, el chico comparte algo que le llamó la atención con el otro. Y no quiere más que eso. En el primer caso, en el del protoimperativo, el otro es un medio para que yo obtenga algo. Es un recurso más. Recién cuando vemos que hay protodeclaración a través del gesto, podemos pensar, porque no hay ganancia de por medio, como decía, que el otro es un fin en sí mismo para mi comunicación. O sea, lo único que me importa es que el otro me atienda. La intención que hay de mi parte es compartir esto que a mí me llamó la atención con el otro. Y estar con el otro en lo mismo en este momento. No hay ganancia. Entonces ahí ya hay otro concepto de mi semejante. ¿Sí? No es un recurso, es un fin, es un como yo, a quien yo puedo compartirle algo. No es el medio para que yo alcance nada más. Me importa el otro como tal y entiendo que puede decodificar este signo y va a mirar a lo que yo quiero que mire, y vamos a estar los dos en la misma sintonía respecto de ese objeto. Este segundo que es la misma morfología, ¿no? La segunda función sobre la misma morfología, la función de protodeclaración, invita a pensar que en ese chico ya hay un concepto del otro, del semejante, más en el sentido de una subjetividad que en el sentido de un recurso para. Entonces, no solamente tendría que aparecer el gesto
o la atención conjunta, sino cierto uso del gesto para que sospechemos que el chico puede tener una conexión intersubjetiva en el sentido más propio con el otro. Oscar, ahí habías levantado la mano. Pero no quiero decir más que eso. Ahí mando la pregunta a los que saben sobre estos temas. Buenas tardes. Me Buenas llama mucho la atención a partir de tus desarrollos las implicancias que esto tiene para las intervenciones tempranas en la clínica psicopedagógica, porque me parece que hay mucha predominancia en el fonocentrismo a partir de pensar que lo lingüístico es aquello que es el núcleo duro de la comunicación, y en realidad tenemos que pensar más en los eventos semióticos, es decir, en los enunciados, que en los eventos lingüísticos, es decir, en las oraciones. Lo que vos estás trayéndonos es la necesidad de poder pensar la semiótica que se desarrolla desde muy tempranamente en el bebé, en la bebé, y reformular muchas cosas que fuimos aprendiendo. O sea, no es lo mismo leer al Piaget del nacimiento de la inteligencia en el niño que leer al Brunner de El habla del niño, ¿no? Evidentemente el otro, la otra y la cuestión de los gestos, las entonaciones, los silencios, son constitutivos de la comunicación. Y nosotros como clínicos en psicopedagogía clínicas tenemos que prestar mucho más nuestra atención en lo semiótico que en lo lingüístico, me parece. Sí, coincido plenamente. Era el espíritu de mi presentación. Yo creo que la palabra fonocentrismo es exactamente aquello que, no quiero decir hay que combatir, pero hay sobre todo en edades tempranas, hay demasiado elemento lingüístico cuando el lenguaje todavía no está ahí, sino que está en gestación. Incluso los nombres para la periodización de los momentos semiótico-comunicativos del chico antes de la palabra o antes de la gramaticalización son categorías importadas desde la lingüística. No se buscan términos que correspondan a ese periodo prelingüístico en el sentido de pregramatical. De hecho, hablamos de protoimperativo, pensando en el modo imperativo con el que después se va a poder dar una orden. Y el siglo XX yo creo que fue fonocentrista, no solo por algunos desarrollos filosóficos, pero también porque desde la filosofía se importó esa tendencia fuerte a la psicología. Pienso en la filosofía analítica particularmente, que entendió que el lenguaje, y casi exclusivamente el lenguaje, era el acceso al pensamiento lógico del hombre y al conocimiento. El efecto que tuvo el sosurismo sobre todas las otras gamas o espacios de la semiótica posible. Él mismo colocó dentro de su proyecto de semiología en el centro al lenguaje. ¿Sí? El lenguaje, la lingüística, tenía que ser el modelo de toda otra exploración en la ciencia de los signos, porque el lenguaje era la herramienta más dúctil, más sofisticada, el mejor de los sistemas de signos que teníamos. Pero otros pueden tener otras características sin discutir, otros sistemas de signos, digo, sin discutir que el lenguaje sea nuestra mejor herramienta. ¿Sí? Es impensable la civilización sin el lenguaje, por supuesto. Pero otros sistemas de signos que por ahí no nos permiten nada, pensar en el curso de la civilización, pero sí nos permiten la comunicación en el cara a cara, no solo en el chico que está aprendiendo el lenguaje, sino en los adultos. Yo creo que no he dejado de gesticular a lo largo de toda la exposición. Eso también existe, es menos periférico que lo que se supuso, está más compenetrado en el lenguaje que lo que se supuso, y eso, separado del lenguaje, puede funcionar también como sistema, pero con reglas propias. No hay por qué exportar las reglas del lenguaje a campos semánticos que son distintos. Con lo cual, la palabra que usaste, Oscar, fonocentrismo, yo creo que da en el blanco de muchos de los problemas de abordaje que hay, particularmente para lo que es el desarrollo semiótico del chico. Coincido. Yo había levantado la mano
porque quería compartir algo que a Fernando creo que ya se lo comenté, pero a partir del seminario, en la escuela pasó que hay un niño en la sala de 3 años y medio, sin lenguaje ni chino, es un niño de familia china, pero no habla ni chino ni español. Y a raíz de esto dije, vamos a ver qué pasa con un juego más de gestos, más de poner el cuerpo y no tanto exigirle palabra o a ver qué responde a la palabra. Y la verdad que a raíz de un juego y de estas canciones típicas infantiles en realidad, de la de Qué linda manito y este tipo de cosas, pero se armó un juego con él que duró unos cuantos minutos de ida y vuelta y que pudimos intercambiar pensando solo en los gestos, el cuerpo y no tanto en lo verbal. Y la verdad que pensando en las implicaciones fue bastante interesante porque tuvo que ver con pensar, bueno, en esa otra manera de comunicarnos que no era la palabra misma, ¿no? Que me pareció interesante eso. El gesto, el cuerpo en general y la prosodia, ¿sí? El cantito con el que nos comunicamos con los chicos. Como dije, esa parte es la primera en la que se enganchan los chicos, ¿sí? Quizás la tonada es lo último que uno aprende cuando aprende una segunda lengua. Es lo más difícil lograr el acento y desprendernos de nuestro acento que está tan arraigado. ¿Sí? Hablamos inglés o francés o alemán y nos sale la música a veces del castellano. Bien, eso está tan arraigado porque está desde el comienzo. ¿Sí? El chico aprende el cantito y se conecta con el otro a través de la musicalidad temprana o musicalidad comunicativa, como la llamaron Trebarten y Malloch. Nada, en las primeras instancias, antes de que haya efectivamente semántica, contenidos. ¿Sí? Sí, Es parte de lo que permite la conexión antes de que nos valgamos de esa conexión para transmitir un mensaje semántico. ujú. No, y también en el punto que pone al bebé como alguien interesado en comunicarse para sobrevivir, ¿no? Como este rasgo de supervivencia del cachorro humano, digamos, para traer la atención del otro y empezar un intercambio para poder sobrevivir, en principio. Que también me parecía interesante eso, de la intención comunicativa tan temprana, ¿no? Desde el bebé. No sé si hay otras preguntas, porque estamos llegando al tiempo. No sé si hay más preguntas, dudas, comentarios. Hay varios en el chat, Fernando, si quieres ver, pero no A sé si ver, alguien más quiere sí, intercambiar algo. Es el perdón por momento. haber estado desatento al chat. Acá están las respuestas. Recién estoy por las respuestas a Buba, Kiki, naranja, amarilla, ok. Ok. ¿Qué ocurre si todo eso no se da en esos tiempos? Ah, bien. Bueno, acá es donde yo les paso un poco la pelota a ustedes. Yo digo, trabajo sobre todo con los tiempos del desarrollo típico. Las edades y las periodizaciones que yo les presenté son estándar, son las que figuran en la mayoría de los textos. La exploración del desarrollo no típico es lo que les toca a ustedes. Como yo les decía, yo hago investigación básica y me importa compartir esto para aquellos que trabajan, nada, los que bajan a la tierra y se ocupan de los problemas cuando estas cosas por ahí no se dan en los plazos previstos. Pero realmente no tengo yo recorrido sobre el campo patológico, digamos, o no típico, ¿sí? Bien, y acá alguien consulta en relación con la escritura y ahí me mataron. Porque ya la escritura, después de los 4 años, los que trabajamos en desarrollo temprano decimos que es psicogerontología. O sea, para mí la escritura es un misterio como el Big Bang, una cosa así. Eso es todo de ustedes o de otra persona que quieran invitar. No puedo ayudar en nada. No llego, fíjense, yo no llego ni a las reglas gramaticales. Ahí me detengo porque ya a partir de ahí hay mucho estudio. Lo que me interesa es la combinación palabra-gesto, la multimodalidad, la previa de todo eso, que es la condición de posibilidad de una palabra unimodal que se empieza a ordenar, siempre en función del otro que está ahí, que se empieza a ordenar, que logra darse reglas a sí misma, hablo de la palabra, hablo del lenguaje, y que no necesariamente termina en escritura,
En nuestra sociedad sí, pero sabemos que hay pueblos ágrafos. O sea, la gran conquista en ese sentido, el punto de llegada es el lenguaje. Ese lenguaje algunas culturas lo han convertido a signos escritos para que los mensajes perduran en el tiempo, y otras no, otras se mantienen con la palabra hablada. Pero ahí realmente no quiero decir nada porque estaría tocando muy, muy de lejos. Bien. Y después encuentro un par de muy interesantes que me van a hacer poner colorado. Listo. No encuentro más en el chat. Bueno, no sé, si no hay más preguntas o comentarios, estamos en tiempo. Te agradecemos un montón este A tiempo que nos ustedes, dedicaste desinteresadamente para la salud pública. Gracias. Hay colegas de todo el país y que por ahí no conocían estos desarrollos, así que bueno, te agradecemos un montón, Fernando, y seguimos en contacto. perfecto, bárbaro. Yo vuelvo a agradecer el espacio. Me interesa que los que hacemos investigación o esta investigación podamos transmitir las conclusiones transitorias, a veces con mayor aval empírico, a veces con menos, que obtenemos, para que los que están ahí en la línea de frontera del trabajo diario con niños, ¿sí?, puedan aprovecharla. No puedo decir exactamente qué es lo que pueden hacer con esto. Hay gente que trabaja mucho más en la línea de frontera entre el desarrollo típico y atípico, pero esta información es para que se haga algo, ¿sí? Y retomo lo que dijo el señor Amaya, doctor, licenciado, no sabía cómo el fonocentrismo es un problema si pensamos el lenguaje en términos del desarrollo y desde dónde se inicia. ¿Sí? El fonocentrismo viene de atrás tratando de pensar lingüísticamente los orígenes del lenguaje. Entonces, hay que darle al lenguaje un lugar dentro del campo semiótico más amplio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, damos por cerrada la clase entonces.